Bueno, doctor, le doy el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Paola. Muy buenas noches con todos. ¿Se me escucha correctamente? ¿Cómo Sí, está el doctor. audio? Sí, sí, sí se lo escuché correctamente. A ver, ¿correcto todo? Paola, probando todo correcto. Sí, 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 doctor. Ya. Muy bien. Muchas gracias nuevamente por el invitar y el seguir compartiendo conocimientos penales. Para mí es un gusto. Saludos a Henry Ventura, a ti, Paola, y al Instituto INLADES por la gentileza en la invitación a Pucallpa, que es una tierra que, como dije la anterior vez, le tengo especial aprecio y cariño. Si me habilitan la función, por favor, para compartir pantalla, para poder presentar el PPT, si fueran tan gentiles. Ok, Ya está, doctor. muy bien. Lo que vamos a abordar hoy día es el ejercicio de la acción penal, eh, es la acción civil ex delito. El ejercicio de la acción civil y todo lo que esto involucra en sede penal, algunos tópicos al respecto, principalmente delimitadores de responsabilidad civil, qué se necesita para fundar la responsabilidad civil distinto a los elementos que se necesitan para fundar la responsabilidad penal. Desde ya digo que para fundar la responsabilidad penal se requiere la culpabilidad de la gente, vale decir el juicio de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. En cambio, para el ejercicio, para que se dé la responsabilidad civil, se necesita la existencia de un daño. Primer problema, que se abarcó un acuerdo plenario hace unos años, ¿cómo compatibilizamos estos dos en tanto hay delitos de peligro, incluso peligro abstracto, que no se efectivizan en ningún daño? Antes de comenzar con estos puntos, quisiera hacer un pequeño recordatorio de la clase. ¿Alguien quisiera comentar algo respecto del tema pasado? ¿Alguna pregunta que quizás no se pudo realizar o no se pudo finalizar? Yo los acompaño con todo el respeto del mundo con un café a esta hora de la tarde, luego de una jornada laboral seguramente fuerte para todos. ¿Algún tema, alguna duda en la sesión pasada? Estaba un poco mal, entonces no pude estar en la parte final operativa. Bueno, igual tienen no solamente la caja de comentarios, sino también pueden levantar la mano en cualquier momento, incluso pueden prender sus cámaras si se sienten con muchas ganas de participar, a lo cual insto y aplaudo. Solo para recordar el ejercicio de la acción penal en general, habíamos tocado tres puntos básicos de la sesión pasada. El primer punto es que el ejercicio de la acción penal se compatibiliza con la acción jurídico penal propia de la teoría del delito. Vale decir, para que se dé correctamente el ejercicio de la acción penal, tiene que validarse y darse cuenta de que hay una acción antijurídica del agente. ¿Y esto cómo se valida? En la sospecha inicial que tiene el Ministerio Público a la hora de emitir la disposición de abrir diligencias preliminares. Si el Ministerio Público, bajo los principios de legalidad procesal, oficialidad, que es el garante y el causante de iniciar de forma exclusiva la acción penal pública, no observa que hay una acción jurídico penalmente desvalorada por un sujeto, pues debería la noticia criminal rechazarla in limine. Son facultades permitidas por el nuevo código que no estaban presentes en el antiguo. Esto en orden de que no se debe entender que el acceso a la justicia o la tutela procesal efectiva esté abierta a todo y a cada denuncia que se le ocurra a una persona. El ciudadano accede a esta tutela por la noticia de crímenes que da a conocer al Ministerio Público, pero el Ministerio Público no quiere decir que necesariamente disculpa, iniciar todas las acciones que ahí se profesa o que hay una noticia criminal. Y pusimos el ejemplo de Julio Velarde. Entonces es necesario conocer esto.
En segundo, hablamos de las cuestiones previas como mecanismo de defensa técnico procesal ante la falta de un requisito de procedibilidad de la acción penal. Analizamos un conjunto de leyes, no sé si, estimada Paola, tú pudiste pasarle el PPT a todos los discentes que estuvieron en la sesión pasada, donde analizamos una serie de leyes, las leyes de banca, la SBS, la Ley General del Ambiente, la 28008, la Ley Aduanera, el Decreto Legislativo 813, y mencionamos cómo habían ciertos informes o la entidad del Poder Judicial tenía que emitir ciertos informes para que la acción penal fluya de manera efectiva. Esto indicamos también que no era para nada un apartamiento o el romper con el principio de legalidad procesal, sino más bien era la complementariedad necesaria de un organismo mucho más técnico, llámense, por ejemplo, los organismos regionales o la EFA en caso ambiental o la SUNAT en el caso de delitos tributarios, para poder ejercitar correctamente la acción penal y que los informes técnicos no tenían que decir en absoluto si se había cometido un delito o no, sino que se tenía que decir cuáles eran las normas vulneradas y de qué forma. Esta complementariedad del Ministerio Público Poder Ejecutivo ayuda a sanear en clave de acción el proceso penal. Dijimos que en ciertos casos había una pequeña discusión porque el artículo 4 del Código Procesal Penal señala que la evacuación de estos informes técnicos debe darse antes de formalizar la investigación preparatoria, pero en algunas leyes generales o especiales de la materia se habla, por ejemplo, antes de la acusación. Dicho esto, también mencionamos un tercer punto, si no me equivoco, ¿alguien quiere comentar lo que mencionamos en tercer orden respecto a la acción? Mencionamos un poco los principios, ¿no es cierto? El principio de legalidad procesal, el principio de oficialidad, y que estos no se quiebran o no se ven amenazadas ante otras instituciones de origen básicamente anglosajón, como el famoso principio de oportunidad, criterio de oportunidad, como dicen los españoles, o el plea bargaining, como le dicen los españoles, también digo los americanos, o la terminación anticipada, ¿no? Y vimos, pues, que esta idea nuclear de un derecho procesal penal, no llamamos antiguo, sino de las primeras fases en las cuales se perseguía que la acción debe llegar hasta el fin, hasta una sentencia, pues ya no es un criterio actual, ¿no? Ahora si se ven unas formas alternativas para solucionar el conflicto, ¿no? Porque eso es lo que se busca, solucionar el conflicto, se puede llegar a esas fórmulas antes. Una de ellas es la terminación anticipada, otra es los principios de oportunidad, que en el Perú son, por ejemplo, reglados solamente para ciertos delitos o ciertas formas delictuales, como son los delitos culposos. Eso básicamente es un brevísimo resumen de la hora y media que tocamos la vez pasada. ¿Alguna duda al respecto? Estimada Paola, ¿pudiste alcanzarles el PPT con toda la información? Paola, ¿estás ahí? Doctor, sí, la información fue proporcionada para todos los doctores y veo que no hay intervenciones y quedó clara la clase de ayer. Perfecto, muy bien. Entonces, pasando a eso, mencionamos la clase de hoy día. La reparación civil es delito. Lo primero que hay que mencionar es que, ¿qué pueden ver en la pantalla? ¿Un accidente, un choque? ¿Qué delito se ha podido cometer ahí? Me encantaría la participación de todos ustedes, señores. Entendería si no hay. Y prosigo, pero les confieso que la clase Por sería un mucho aparente más interesante accidente, si bueno, escuchara. doctor, Claro. un accidente aparente, ¿no? Podría ser un ¿Qué tal, delito. Henry? ¿Cómo estás? Doctor, buenas noches. Podría ser de repente un delito de lesiones culposas u homicidio culposo también. Perfecto, mira, según un accidente, como dice Henry, se ve omisiones culposas. Yo veo daños, 205 del Código Penal. ¿No? No se sabe de quién es el carro, pero posiblemente, o no se sabe a qué ha chocado. Pero se entiende, pues, que hay un daño, ya sea el carro o un bien ajeno. Como bien dices, Alexandra, incluso la vida, lesiones, algún otro bien jurídico. Para que no ocurra esto, en palabras de Gastón Fernández Cruz,
se establece que la función de la reparación civil tiene que ser en tres formas. ¿Para qué funciona la reparación civil? Primero, una forma o una función preventiva destinada a inducir a los que causan daños a no hacerlo, a adoptar las medidas necesarias, a que no ocurran accidentes. La reparación civil, y ojo, la reparación civil no es solo la indemnización, no se confunda esto. La indemnización es fruto de haber atribuido responsabilidad penal responsabilidad civil, perdón, a una persona. El concepto del monto indemnizatorio es el resultado de la misma, pero la reparación civil es mucho más. Voy a mencionar los elementos de la responsabilidad civil y cómo se aplican estos al proceso penal, pero primero quiero dejar en claro las funciones que debe tener la responsabilidad civil. Lo fascinante de esta materia, la responsabilidad civil es delito, es que nos permite juntar, así como la clase pasada juntamos procesal penal con penal sustantivo, esto nos permite juntar penal sustantivo con derecho civil. Básicamente, uno de los últimos libros de derecho civil, que es la responsabilidad civil extracontractual. Como ustedes bien saben, las fuentes de las obligaciones son dos, ¿no? Una es la ley y otro es el contrato. Obviamente, no vamos a analizar los contratos, porque uno no pacta con otro realizar un delito. El sujeto activo no pacta con la víctima realizar un delito en absoluto. Nadie pacta que va a chocar, nadie pacta que va a asesinar. Pero la ley te obliga a reparar todos y cada uno de los daños, artículo 1969 del Código Civil. Y en ese orden, la responsabilidad civil tiene una función, primero, preventiva, evitar que la gente produzca daños, el no dañar a otro. También tiene una función compensatoria. Una vez que dañaste, repara, resarce. Y esto va muy de la mano con lo que señala el artículo 93 del Código Penal respecto a la reparación, que comprende la reparación civil en sede penal, tanto la restitución del bien, o si no es posible su valor en dinero, como la indemnización por daños y perjuicios. Luego hablaremos cuáles son las clases de daños y qué entendemos o qué se define por perjuicio. Entonces, la responsabilidad civil tiene una función preventiva para que no se dañe a la sociedad, compensatoria si se dañó, resarce, y punitiva. En la punitiva los americanos es donde más se centra. Nuestra orientación de tradición romano-germánica va más siempre a una función preventiva y básicamente compensatoria. Pero la punitiva es sumamente interesante, es dirigida a penalizar al causante del daño con sanciones civiles disuasivas de la reiterancia de la conducta. Vale decir, la función punitiva de la responsabilidad civil busca no solo prevenir delitos, sino dar un mensaje a la colectividad para que no vuelva a hacer lo que alguien malo ya ha hecho. Algo así como la prevención general en la función de la pena. Mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar, es básicamente eso. Ejemplo de los mismos de daños punitivos, porque los daños punitivos están a caballo, como he mencionado, entre el derecho civil y el derecho penal. Tiene una función tanto de reparar el daño, como evitar que vuelva a ocurrir una conducta civil dañosa. Y lo mismo que el derecho penal en clave de la prevención general, aunque bueno, algunos señalan que la función del derecho penal es, según el 122 de la Constitución, la prevención especial dirigida obviamente a la resocialización, a la reeducación de reo, pero básicamente de un mensaje normativo. ¿Cuál es el mensaje normativo de la norma penal? No cometas delitos. ¿Cuál es el mensaje de los punitive damage o daños punitivos en derecho civil? Es que no solo sancionar, sino evitar que esto ocurra. Y hay un caso famosísimo en Estados Unidos, no sé si tenemos conocimiento, que es el caso del café de McDonald's, ¿ya? Una persona compró un café en McDonald's, lo puso en el carro,
y la tapita del café estaba mal puesta. Estaba no había una indicación de que se debería tomar con precaución o con cuidado el café dentro del carro, no se tiene que abrir la tapita, ciertas cuestiones, ¿no? Y la persona se quemó la pierna, prendió el carro, aceleró, normal, y la tapita inmediatamente salió expulsada, botó y quemó al pasajero. Inmediatamente esta persona, el conductor, demandó civilmente a McDonald's por daños. Por la quemadura no le dieron mucho, le dieron $160,000, pero le pusieron daños punitivos a favor de McDonald's por $2,700,000. ¿Qué mensaje tenía esto? Que nunca más McDonald's vuelva a hacer tapitas tan frágiles y que en el futuro advirtiera las posibilidades de que en el carro el café se pueda rebalsar o en las tapas no sean tan duras. Tengo una voz, una tosera constante producto de lo enfermo que he estado en las primeras clases y continúa, así que me disculparán si toso a veces, ¿ya? Entonces está diciendo que el café, pues, el daño punitivo consistía en que nadie más se vuelva a quemar con café de McDonald's nunca más. Y hizo extensivo eso poniendo una sanción sumamente fuerte. Desde ahí en adelante, los vasos de café no son un plastiquito que se pone encima, sino es un café recontra, bien hermético, cerrado, mucho más grueso el vaso, y diferente, con anuncios diciéndole, por favor, tenga cuidado al beberlo. Entonces, esa es un poco la idea de los daños punitivos en orden penal, ¿no? En orden civil, perdón. Ahora, eso es un poco la función de la responsabilidad civil. ¿Cuál es el análisis general de los elementos de la responsabilidad civil en sede penal? Como ustedes bien saben, la responsabilidad penal es el análisis de la teoría del delito que se expresa en una sentencia o discurre en un proceso. Acción típica, antijurídica y culpable. Algunos le agregan punible también. ¿Estos elementos funcionan igual en la responsabilidad civil? No, no necesariamente, y no es así. Porque como ya hemos dicho, la responsabilidad penal se basa en la culpabilidad. En cambio, la responsabilidad civil nos basamos en el daño. El primer elemento que se tiene que analizar en la responsabilidad civil, señores. La imputabilidad. Vale decir, la capacidad de la gente de ser responsable del daño. Tanto el sujeto como persona natural, como persona jurídica a través de sus representantes, sus titulares. Esta cláusula es parecida al artículo 26, 27 del Código Penal. Pero la imputabilidad es básicamente que la persona tenga la capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Y contra ella poderle atribuir la responsabilidad. ¿Qué pasa con los menores de edad? ¿Son inimputables? Por supuesto que sí. Los menores de edad en el derecho penal tienen una sanción penal, bueno, no necesariamente se le llama una sanción, ¿no es cierto? Porque el artículo 2 el artículo 26.2 del Código Penal es claro de que el derecho penal solo está orientado a mayores de 18 años, ¿no? Tienen una pena socioeducativa, se dice, que no es una pena penal en todos sus extremos, con penas, con medidas, no penas propiamente privativas de libertad, sino temas socioeducativas que se hacen en centros de internamiento. En el caso de la responsabilidad civil, sabemos perfectamente que el daño que pueda hacer un animal o que pueda hacer una persona menor de edad o una persona que no tiene las facultades sensoriales o psíquicas correctas, vale decir, las personas que están comprendidas en el artículo 26.1 del Código Penal,
Sí pueden, si bien no son responsables civilmente, los curadores, tutores o representantes legales, sí lo son y contra ellos sí se puede establecer una sanción de orden civil. Así que lo primero es la imputabilidad como el primer elemento que se debe analizar en la responsabilidad civil. Desde ya un paralelo en el orden del derecho penal. La imputabilidad o la inimputabilidad del sujeto, ¿en qué fase o en qué elemento de la teoría del delito se analiza? ¿Se analiza en la acción o se analiza después? Se analiza después, ¿no es cierto? La imputabilidad es uno de los elementos que hay que analizar en la culpabilidad, o sea, al final. Esto es una de las primeras diferencias. ¿Cuál es el segundo elemento de la responsabilidad civil, estimados colegas, estudiantes? La ilicitud o la antijuricidad. Vale decir, constatar que el daño causado por esta agente imputable no esté permitido por el derecho en su conjunto. Y ahí se analizan los artículos 164 a casi al 179 del Código Civil. Esta antijuricidad es bastante parecida a la antijuricidad como segundo elemento de la teoría del delito. Recordemos que la tipicidad en el derecho penal es el calzamiento, es el juicio de atribución o el juicio de subsunción entre el hecho jurídico o penalmente desvalorado y la norma penal. Cuando se calza, cuando se subsume, cuando llegan estos dos elementos, cuando se unen correctamente en un juicio de subsunción positivo, se da la segunda fase, que es la antijuricidad. Vale decir, si es saber si la conducta penalmente prohibida está o no contraria a todo el derecho. Esto es parecido en el derecho civil. En el derecho civil también se ve la ilicitud de la conducta y cómo esta ilicitud tiene una correlación directa con el daño causado. Lo siguiente es el factor de atribución. Y el factor de atribución es dolo, que según el artículo 1138 del Código Civil, se establece como el que actúa con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación, o culpa, conducta con alta probabilidad de daño, una negligencia. Y hay otras clases de culpa, la culpa inexcusable, que por negligencia grave no ejecuta la obligación, o la culpa excusable, que actúa con culpa leve, que omite aquella diligencia ordinaria producto de las obligaciones. Si bien estamos en el capítulo de obligaciones, esto se aplica mutatis mutandi al capítulo de la responsabilidad civil extracontractual propia de la acción civil ex delito. Vemos que los factores de atribución son bastante parecidos a la tipicidad subjetiva del derecho penal de la teoría del delito. Vemos cómo hay puntos en común, calzamientos, vemos cómo hay ramas contiguas. Entonces, en la responsabilidad civil, resumiendo, primero tenemos que ver que el sujeto es imputable, quien causó el daño. El segundo, la ilicitud, si ese daño no está permitido en el derecho en general. Por ejemplo, los daños que se hacen de una obra a otra sí están permitidos cuando el que se está haciendo reparaciones propias y correctas en su bien y con los permisos administrativos correspondientes. El factor de atribución es dolo, culpa o inexcusable. No habrá un factor de atribución cuando el hecho es un hecho fortuito o es un hecho de la naturaleza que hace imposible cumplir con la responsabilidad o hace imposible la no producción del daño. Lo segundo es el nexo causal, que es la vinculación entre el evento pasivo, la conducta antijurídica propia del sujeto civil, con el daño causado.
Esto es importantísimo porque esta relación honesto de causalidad es bastante parecido a lo que en derecho penal conocemos ¿cómo qué? Como la imputación objetiva. ¿No? El nexo causal también es necesario evaluarlo en la teoría del delito, pero vemos que el factor de atribución de responsabilidad penal es pues la imputación objetiva. El nexo causal es un factor óntico de atribución causal, de causalidad necesaria, causalidad adecuada, pero el verdadero factor de atribución es el riesgo permitido, y eso se da a través de un análisis de imputación objetiva. Y el quinto elemento, una vez que hemos dicho, tiene que quedar clarísimo, la imputabilidad del agente, la antijuricidad de la conducta, el factor de atribución, el nexo causal, es el daño. Y el daño puede ser un daño emergente con lucro cesante o un daño extrapatrimonial, que es propiamente el daño a la persona o el daño moral. De esto se ha escrito muchísimo, así que solamente voy a hacer unas definiciones breves, que también están en la norma, el artículo 1322 y el 1985. El daño patrimonial es el daño que tiene o que puede expresarse en un monto dinerario cuantificable y cuantificado, que tiene una correspondencia económica. Como vimos aquí, en el ejemplo del carro, el daño está no en la restitución, pero sí en arreglar ese carro, si es que tiene la posibilidad de ser arreglado, ¿no? Es un daño patrimonial, un daño que, como dimos, emergente. ¿Cuál es el daño emergente? El daño que se produce del evento lesivo. El daño que se da por el acto dañoso, por el acto lesivo, perdón. El lucro cesante es otro elemento de la responsabilidad civil, ¿no?, que está en los daños y perjuicios, que también está, aunque no tal cual, pero sí puede ser comprendido en el artículo 93 del Código Penal. ¿Qué es el lucro cesante? El lucro cesante es lo que se deja de percibir producto del daño emergente, del evento dañoso. Si, por ejemplo, el daño emergente, aquí la persona iba para firmar un contrato y no llega a firmar ese contrato y producto de no se firma el contrato, él pierde la venta de una casa o es imposible realizar determinada obligación, es el lucro emergente producto de ello. Pero los daños no son solo patrimoniales, sino también extrapatrimoniales. Fernando Cesareo establecía pues todos los daños a la persona, también conocidos como daño moral. Por eso pongo la cabeza a este sujeto que no solamente tiene daños físicos, sino también daños en la psiquis, trastornos, problemas, daños psicológicos producto del golpe. Este daño psicológico también se analiza con pericias de medicina legal cuando analizamos una serie de delitos. ¿Cuáles son las serie de delitos que analizamos cuando hablamos de daños psicológicos? Pues el artículo 122b del Código Penal respecto a los delitos de daño psicológico o violencia psicológica contra la mujer o integrantes del grupo familiar, ¿no? Algunos, me parece de una manera equivocada, dicen, el daño psicológico, ¿cómo lo podemos cuantificar? Es perfectamente cuantificable, señores. Es un daño extrapatrimonial, ¿no? Nos podemos basar en cálculos, nos podemos basar en apreciaciones, pero nos podemos basar en lo que se establece un poco en el artículo 120 y siguientes del Código Penal respecto a un paralelismo entre los daños físicos y los daños emocionales o psicológicos. Si estamos hablando de una afectación grave psicológica, pues la responsabilidad o el pago de indemnización será mayor porque el daño es mayor. Entonces, niego desde ya la hipótesis de que el daño solamente es un daño físico o que solamente los daños materiales o patrimoniales deben ser cuantificados en orden de una reparación civil. No, señores. Como estamos viendo, los daños pueden ser patrimoniales y extrapatrimoniales.
Y los extrapatrimoniales son daños a la persona, el daño moral, por ejemplo. Es distinto que producto de un robo, donde se afecta la integridad de la persona, y donde se producen, por ejemplo, el artículo 121 respecto a la imposibilidad del miembro, cuando se producen lesiones de tal forma que inutilizan la mano del sujeto quien llevaba el celular, y por arrancharle le rompen la mano, le golpean la mano y le hacen inútil. Y es una persona que se dedica profesionalmente a tocar piano, o es una persona que se dedica a realizar trabajos en maquinaria pesada y que necesita la utilidad de su mano. O es una persona producto de un accidente civil, por ejemplo, un accidente de carretera, que una persona queda inmovilizada o imposibilitada de seguir trabajando, y es una persona que se dedica, por ejemplo, al campo o alguna actividad física compleja y pierde las piernas a raíz de eso. El daño es igual para todos, pero me refiero a que es distinto que una persona, que un pianista o un agricultor o una persona que se dedica a maquinaria pesada pierda una mano, a que, por ejemplo, sin menospreciar a nadie, un abogado pierda una mano. La herramienta principal de trabajo de las primeras personas es justo su mano. En cambio, de la otra, será del abogado, pues será su capacidad de raciocinio, su capacidad de interpretación de la ley. Por eso es que por no poco tiempo se establecían reparaciones civiles sumamente bajas en sede penal a comparación de la responsabilidad de las indemnizaciones que se daban en sede civil. Eso va cambiando. Eso cada vez va cambiando. Pero antes se decía que para qué se va a ir al Poder Judicial en sede penal cuando las reparaciones son muy pocas, que es mejor ir a la sede civil porque las reparaciones son mayores porque completen otros daños. Esto cada vez va cambiando, máxime cuando se establece o se señala, para eso pues es la construcción en actor civil, se establece, se señala lo necesario que es poner de relieve tanto los daños emergentes como el lucro cesante en clave patrimonial, pero también sumamente necesario poner en relieve el daño extrapatrimonial, llámese daño moral, daño a la persona, o los daños psicológicos, todos los daños que no puedan ser cuantificables per se, una correspondencia en dinero, valor o acciones. Hasta aquí los elementos y las funciones de la responsabilidad penal, de la responsabilidad civil. ¿Alguna duda? Estimado Henry, nos está tocando un auditorio un poco tímido. Depende de la moderadora. Parece, doctor, que está... Sí. Bueno, por favor, siéntanse completamente libres de levantar la mano o de interrumpirme cuando consideren que hay un concepto que falta profundizar o en cualquier otra ocasión. Yo soy siempre presto a resolver cualquier duda. Muy bien. Doctor, ¿me puede repetir la tercera? La tercera ¿qué? Perdón. La tercera, el tercer elemento de la responsabilidad civil. Sí, acá está. O el tercer... Factor de atribución. Claro, el factor de atribución... Claro, el factor de atribución es bastante parecido a lo que vendría a ser la tipicidad subjetiva en el derecho penal. El factor de atribución es en base a qué tú le puedes imputar a una persona el haber realizado tal o cual evento dañoso. Puede ser a través del dolo, vale decir la intención, el actuar deliberadamente en contra de la obligación, en contra de las normas, la culpa, que puede ser una negligencia, que está regulada en el artículo 158 y 1144 del Código Civil, y básicamente puede ser una culpa inexcusable, la negligencia grave en el
cumplimiento de una obligación, o la culpa excusable, que es cuando aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponde a la circunstancia del caso, ¿no? Algo así, parecido, paralelo, que se entiende con la culpa consciente y la culpa inconsciente. Aunque básicamente en los factores de atribución yo quiero concentrarme en el hecho de que se puede realizar por dos cuestiones, por dolo, intencionalidad, o culpa, falta del cumplimiento de las reglas ordinarias en el trabajo para realizar tal o cual función. Ejemplo, el constructor de casas que realiza trabajos de sellar techos, levantar pisos, sin la protección adecuada o sin las mallas de seguridad adecuadas. Y luego, y realizando el trabajo, no coloca la medida adecuada y un poco de grasa, un poco de cal, un poco de cemento cae en alguna persona y lesiona. O se producen daños a determinados carros o a las cosas que estén abajo del edificio que se esté construyendo. Esa es claramente una muestra de culpa en el derecho civil. Muy bien. Ahora quiero enfatizar el tema de las semejanzas entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Ambas tienen una relación conjunta, buscan, con supuestos no siempre iguales, la reparación civil. Como ya hemos dicho, en el artículo 93 comprende básicamente lo que es la restitución del bien o su pago en valor y la indemnización por daños y perjuicios. Los dos se determinan en la sentencia, tanto la responsabilidad civil como la responsabilidad penal. Esto es así en la mayoría de los casos, artículos 92 y 394.4 en el Código Procesal Penal. Ahí había puesto solamente el Código Penal. ¿Por qué? Porque no necesariamente se puede llegar a la reparación civil con una sentencia. Como hemos visto, en el principio de oportunidad también se puede llegar a una responsabilidad civil y realmente quiere decir que se llegue a la sentencia. Tanto la responsabilidad civil en sede penal como la responsabilidad civil propiamente dicho tienen una aplicación supletoria del Código Civil. Y aquí es importante señalar cuál es la naturaleza de la responsabilidad civil del delito. ¿Es una naturaleza penal o es una naturaleza civil? Y aquí hay que darle el pase a los civilistas y hay que ser claros que la responsabilidad civil en sede penal siempre es responsabilidad civil y se va a utilizar acuerdos, plenos casatorios de orden civil para poder entenderlo, comprenderlo, saber su magnitud y saber sus límites. Eso es por lo que acertadamente el artículo 101 del Código Penal indica que la reparación se rige además por las disposiciones del Código Civil, porque obviamente su naturaleza es de ella, es civil. Y acá otro tema, la prescripción de la responsabilidad civil. Como lo establece el artículo 2001, inciso 4 del Código Civil, es hasta 2 años después de la pena. Claro, obviamente, eso cae de maduro. ¿Por qué? Cuando no se determina en la pena, obviamente, porque la pena, o la sentencia, mejor dicho, hasta 2 años después de la sentencia, o hasta 2 años después de que acabe, que haya una decisión definitiva sobre el hecho. ¿Por qué? Porque es claro, pues, que un proceso penal dura, en la mayoría de los casos, mucho más que 2 años. Entonces, ¿qué es lo que dice el Código Civil respecto a la prescripción? Que cuando se refieren a responsabilidad civil extracontractual, la prescripción es 2 años. Cuando se refiere a la responsabilidad penal, la prescripción es la pena en la ordinaria, o la extraordinaria la pena más su mitad. Ahora lo que debemos preguntarnos es lo siguiente.
un proceso que dure 10 años, eso quiere decir que ya prescribió la responsabilidad civil y solamente por una sentencia penal de orden sancionador penal, básicamente, o sea, pena privativa de libertad u otra pena establecida en el artículo 27 del Código Penal, 29 del Código Penal. No, no necesariamente. Lo que se tiene que entender de una interpretación en conjunta el artículo 2001.4 del Código Civil es que una vez de que se dicte una resolución definitiva de orden penal, recién se computa la prescripción de la responsabilidad civil. Una vez de que la responsabilidad penal o el proceso penal ha llegado a su fin con una sentencia o con un archivo provisional, porque no necesariamente el archivo provisional penal significa que no hay responsabilidad civil, ya vimos que son dos elementos distintos, ya vimos que tienen naturalezas distintas y por tanto efectivamente puede haber un archivo o puede haber una sentencia absolutoria, incluso el mismo código lo dice, donde si bien no se pone una sanción de orden penal, sí se puede poner una sanción de orden civil, mutatis mutandi, puede existir un proceso indemnizatorio de responsabilidad civil, aun cuando en sede fiscal hay un archivo provisional o un archivo definitivo de la causa. Entonces, una vez de que ocurre esa resolución que pone fin a la instancia penal, pasan 2 años para que se pueda decir que la acción civil es delito a prescrito. A ver, otra es la regla de la individualización de la pena, ¿ya? La reparación civil, ¿cuál es otra de las relaciones u otra de las características afines u otra de los puntos comunes? Es que la reparación espontánea del hecho sirve para individualizar la pena. Sirve como uno de los factores que atenúan la pena o que lo ponen en el primer tercio, ¿no? En las reglas de la individualización de los tercios de pena, la reparación espontánea ayuda mucho. Y esto se pone de manifiesto, desde mi experiencia, en muchos delitos culposos, sobre todo en los referidos a la conducción, ¿no? Cuando el responsable del evento dañoso, en vez de huir o fugarse, lo cual también es otro delito, o simplemente quedarse inmóvil, como este sujeto de aquí, lo que hace es reparar el daño de una forma espontánea, vale decir, llevarlo a la clínica, cuidar, llamar a la policía, a los bomberos. Esa es una reparación espontánea del daño. ¿Cómo se relaciona también la responsabilidad civil en el proceso penal a la hora de imponer la pena? Y aquí hay dos cuestiones, ¿ya? Y aquí había una duda, una especie de interpretación, pero yo creo que esto cada vez queda más zanjado. La reparación civil y la pena privativa de la libertad suspendida. Como ustedes bien saben, el artículo 56 y 57 establece la suspensión de la pena para, entre otros supuestos, cuando la pena es menor de 4 años. O sea, bastante en los delitos culposos y ciertos delitos incluso de la administración pública. El tema es la reparación civil. La reparación civil debe o no debe ser uno de los factores para la revocación de la pena suspendida. Los que dicen que no debería ser un factor, señalan el principio de no prisión por deudas. Y por tanto no podemos expeditar el pago de una responsabilidad civil para que una persona vaya o no a la cárcel. Eso es casi como decir que el que tiene plata sale, que eso es un argumento bastante populista y efectivista, o el que no tiene plata se queda en la cárcel o se le revoca la pena. Es un argumento, una posición. Por otro lado, otra posición decía, pero ¿qué pasa entonces con la víctima? ¿Dónde está la victimología que establece lo siguiente?
el agraviado por el delito ha soportado estoicamente todo el proceso, toda la investigación, buscando una reparación, y al final no haber ninguna acción estatal prevista para satisfacer esa reparación, sonó la víctima, entonces, ¿para qué va a denunciar? ¿Para qué se va a constituir como actor civil? ¿Para qué va a ser agraviado si al final, una vez que la persona suspende la pena, esta pena se tiene como no dada, pues nunca va a cumplir con la reparación? Entonces son dos posiciones. Para conciliar estas dos posiciones, lo que se ha hecho es lo siguiente, que cuando se sentencia con pena privativa de libertad suspendida, se pone como regla de conducta el pago de la reparación civil. Correcta o no correcta la forma, hay gente que entiende que es prisión por deudas, hay gente que aplaude y le parece bien porque es el justo resarcimiento del agraviado. Esto es básicamente lo que se viene aplicando en la mayoría de los casos donde hay pena privativa de libertad suspendida. Por tanto, las reglas de conducta se dan, y esto se da también muchísimo en el caso de omisión de licencia familiar, que se pone como regla de conducta el no pagar la pensión del obligado alimentista. ¿Dudas hasta ahí? Ahora quiero señalar cuáles son las diferencias. La vez pasada, aquí en el punto anterior dijimos las semejanzas, ¿no? En que buscan obviamente reparar, en que se dan en las sentencias, hasta puede haber antes, que se entienda la naturaleza supletoria de la responsabilidad civil, la prescripción a partir de los años después de que finaliza el proceso penal. Hemos visto que también se da como una regla para individualizar la pena, artículo 46, y también que la reparación civil se da como una regla de conducta para que sea cumplida en tanto y en cuanto las penas son suspendidas y no efectivas. Ahora, estimados discentes, mencionaremos el tema de la responsabilidad civil y la diferencia de la responsabilidad civil con la responsabilidad penal. ¿Hasta ahí alguna duda? Por mi parte, no, doctor. Bueno, seguimos entonces. La responsabilidad civil engloba el ejercicio alternativo y accesorio. Y ahí vemos el tema de las pretensiones, vimos el tema de las posibilidades que señala el artículo 12 del Código Penal. ¿El ejercicio puede ser alternativo, puede ser accesorio en la responsabilidad penal? No, no es cierto. Siempre está bajo el principio de legalidad procesal y el principio de oficialidad. Los delitos se persiguen sí o sí. Los daños, la responsabilidad civil se puede o no ejercer como parte de la tutela procesal efectiva, como el acceso a la justicia o no. En el otro lado tenemos un Ministerio Público que sí o sí tiene que perseguir los delitos. Y por eso decía la gran incoherencia que es que exigir al agraviado denunciar para proceder con la persecución del delito. Esa es una idea completamente equivocada. Es bajo los principios de oficialidad y legalidad, que son principios constitucionales o que están en la Constitución, son garantías o garantía de los poderes públicos. Es deber del fiscal iniciar con la acción penal, iniciar con la acción penal, a diferencia de la civil, que uno puede decidir ejercerla o no. Otra cosa que no se permite en la responsabilidad penal, y sí se permite en la responsabilidad civil, es el desistimiento y la transacción. Salvo en los delitos de acción privada, de ejercicio de acción privada, donde sí se permite el desistimiento y la transacción, que ya he mencionado los artículos pertinentes. Acá cuando pongo CP es código, vamos a ponerlo más claro, es el Código Procesal Penal, porque me parece haciendo esa precisión.
¿Qué pasa? ¿Se puede desistir o transar en el ejercicio de la acción penal? Imposible, señores. Salvo ejemplos en contrario, que serían los procesos especiales de determinación anticipada, donde ahí puede haber una negociación de pena, criterios de oportunidad, principio de oportunidad, artículo 2, o como dije, el proceso de determinación anticipada 467 del Código Procesal Penal, pues la pena o la acción no se transa ni se desiste. Esto también es importante, es transmisible a quien no esté comprendida en la sentencia. Efectivamente, la responsabilidad civil sí se puede hacer, la responsabilidad penal es imposible, ¿no? Porque la responsabilidad penal es personalísima, solo el autor o cómplice primario necesario del delito. Y segundo, la responsabilidad civil es eminentemente solidaria. Ahí está en el artículo 99, eso sí, del Código Penal, que se establece que procede la acción civil contra terceros cuando la sentencia emitida en la jurisdicción penal no alcance a estos. También dice en el artículo 100, la acción civil derivada del hecho punible no se extingue mientras subsista la acción penal. Esas son las grandes diferencias de la responsabilidad. Y bueno, este es un cuadro mucho más amplio de lo que había dicho, ¿no? La responsabilidad civil, la responsabilidad penal implica acción, tipicidad objetiva y subjetiva, antijuricidad y culpabilidad. Y la responsabilidad civil implica conducta imputable, que el sujeto sea un sujeto imputable, la antijuricidad, ¿no? La que sea contraria al derecho, la factor de atribución, dolo culpa, el nexo de causalidad entre el evento producido, entre el evento lesivo y el daño específico, y el daño, que es lo principal para que haya responsabilidad civil. La conclusión, la responsabilidad penal depende de la determinación de la culpa de la gente, mientras que la reparación civil depende del daño producido. ¿Dudas hasta el momento, señores? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y nos conectamos nuevamente a las 8:30. Vamos a hacer un pequeño break, señores. Son las 8:25 hasta las 8:30. Está bien, Alta.
Muy bien, señores, volvemos. Muy bien, ahora vamos a lo que es el concepto y la naturaleza de la acción ex delito. ¿Se me escucha correctamente, Sí, Paola? doctor. Sí, doctor, se le escucha. Sí, doctor. Perfecto, gracias. Muy bien. Vamos con la acción civil ex delito, ¿ya? La acción civil, como ya había señalado, es de naturaleza civil distinta a a la penal. Discurren en el mismo proceso, pero no tienen una naturaleza igual. Y lo que lo pongo, y cito a San Martín en este sentido, es que la resolución de la acusación civil no está supeditada a una sentencia condenatoria. Es posible, y nuevamente lo repito, que se emite una sentencia absolutoria y aún así se emite una reparación. ¿Ya? Esto es clarísimo. Hay otra cosa que también quiero señalar. El Acuerdo Plenario 6/2006, de hace ya casi 15 años, habla de los delitos de peligro. ¿Qué es lo que se debe entender? De acuerdo al principio de lesividad, los delitos, y según la afectación al bien jurídico, los delitos son de dos naturalezas. Primero, delitos de lesión, donde se lesiona básicamente el bien jurídico, perdonando la redundancia, como por ejemplo, lesiones, homicidio, la mayoría de bienes jurídicos individuales, y delitos de peligro. Están comprendidos ahí, pues, la mayoría de los delitos contra la administración pública, bienes jurídicos institucionales, y los delitos de corte económico. Eh, Había una duda hace muchos años, todavía presente en algunas cortes, que se entiende que los delitos, ya sea algunos, incluso algunos delitos contra el ambiente o en general algunos delitos de orden económico, no deben de tener responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque si la base de la responsabilidad civil es el daño, en los delitos de peligro no hay daño, porque no hay efectivamente una lesión al bien jurídico, ¿cómo entonces esto se aplica? ¿Cómo se aplica una responsabilidad civil cuando el delito es una peligrosidad de lesión, una posibilidad rayando en la certeza de lesión? Ejemplo, el delito de conducción en estado de ebriedad, que es un delito de peligro abstracto. Ejemplo, el delito de tráfico de drogas, que es un delito de peligro abstracto, de la mera comercialización, transporte, uso o tenencia con fin de comercialización también. ¿Qué daño efectivo hay a la vida, a la salud pública? Pues aquí la Corte Suprema fue clara al indicar que en los delitos de peligro no cabe negar a priori la posibilidad de que surja responsabilidad civil, puesto que en ellos se produce una alteración del ordenamiento jurídico con suficiencia, según los casos, para ocasionar daños civiles. O sea, sobre el que obviamente hay un interés de la norma penal. O sea, lo que está diciendo el acuerdo plenario es una especie de ficción al decir que la ofensa por el delito debe ser entendida como el daño civil y que la condena para reparar un daño causado por el delito no requiere necesariamente la lesión efectiva de un bien jurídico. Bueno, esto que esto que puede sonar claro y en papel es difícil de llevar a la práctica en el sentido de cuantificar cuánto es el daño, entonces, en los delitos de peligro abstracto, vale decir, cuánto es la reparación civil que se debe poner en un delito de tráfico de drogas. Ya no es por el daño, sino es por los agravantes, cuando hay una pluralidad importante de sujetos, cuando la cuantía de la droga es alta, cuando se utilizan, por ejemplo, abuso en la función policial o en una función pública, en 197.1, el Código Penal. Entonces, igual en los delitos, igual en los delitos de corrupción. ¿Qué pasa cuando no hay un perjuicio real al Estado? ¿Qué pasa cuando solamente 284, el Código Penal, si no me equivoco,
sino es colusión simple, que requiere no el perjuicio de defraudación del Estado, sino la potencialidad, peligro concreto, de perjudicar al Estado. ¿Cómo se puede determinar ahí la responsabilidad civil? Difícil, ¿no? Nuevamente, vamos a valores y normas infringidas, vamos a un tema de cuantificación, vamos a un tema de cuánto se pone o no de responsabilidad civil, cuánto se pone de daño, pero no es efectiva, porque no nos basamos en un daño, sino en la lesión o en la ofensa a la norma penal. Por eso es tan difícil de cuantificar, y eso es una conclusión, por eso es tan difícil de cuantificar los delitos de peligro concreto en orden de determinar una responsabilidad civil para los mismos. Lo segundo son las características de la responsabilidad civil del delito, y son varias, ¿no? Es de naturaleza privada, pues corresponde al perjudicado, interés particular al perjudicado, que se constituye como actor civil, y por eso digo que es contingente. Es obviamente de índole patrimonial, pero es contingente. Esto quiere decir que cuando el Ministerio Público está presente, pero hay un agravado, un agraviado presente, y el agraviado no se constituye como actor civil, es el Ministerio Público quien debe instar tanto una sanción de orden penal como una sanción de orden civil, de reparación civil y el delito, y acusar con la pena privativa de libertad que corresponde. Pero es contingente, pues, si el fiscal está obligado a instarla, como pongo, salvo renuncia o decisión de la víctima a intervenir a su propio derecho, al constituirse como actor civil. Eso está regulado en el artículo 11 y 98 del Código Procesal Penal. Si el agraviado o perjudicado por el delito desea el propio instar la reparación civil, pues se da. Y esto usualmente ocurre, que es una praxis, una mala praxis que se da, lamentablemente, yo creo que cada vez menos, entre que el fiscal a veces solicita una reparación civil muy pequeña, una indemnización muy pequeña, y eso pues abona a que sea el tercero civilmente que esté empujando un poco el carro, entre comillas, para determinar todos los daños y exponer todos los daños a fin de tener una mayor indemnización. Es desacumulable, como pongo en los casos que persecución penal no puede proseguir, tales como reserva o archivo provisional, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay, lo que comentaba, cuando hay una reserva o un archivo provisional del proceso, suspensión del mismo? Eso significa que si el fiscal archiva el caso porque considera que no hay responsabilidad, significa que tampoco va a haber responsabilidad civil. El hecho de que no haya el hecho de que ya no haya responsabilidad penal no obsta a que no vaya el perjudicado en vía civil a decir, efectivamente no se cumplió con los elementos de la responsabilidad civil, vale decir, acción típica antijurídica y culpable, porque puede haber ahí una causa de antijuricidad o puede haber ahí un tema de exculpación, ya sea otro. Pero si hay algún tema de responsabilidad civil, el agraviado puede ir a la vía civil, vía demanda por daños y perjuicios. O sea, es desacumulable, no sigue la misma suerte la sanción civil de la sanción penal. La petición en la acción civil. El tribunal no puede conocer para estimar la responsabilidad civil, la validez o la nulidad de los actos jurídicos, pues debe partir de la ilicitud del hecho en que fundamenta la pretensión. Vale decir, la extensión objetiva de la acción civil en el proceso penal es concreta. ¿Qué es lo que se puede pedir en el proceso penal? ¿Y qué es lo que había mencionado también en el artículo 93 del Código Penal? ¿Qué es lo que se puede pedir? La restitución, la reparación o la indemnización. Vale decir, se restituye la cosa, dame la cosa hurtada.
dame el celular robado, dame lo que te quedaste en apropiación ilícita, devuélveme el dinero producto de la estafa. Ahí todo bien salvo cuando el que obtiene ese bien lo adquiere por buena fe. Como ustedes bien saben, el delito de receptación, comprar bienes de procedencia o de donde se presuma delictiva, o el delito de lavado de activos respecto a la modalidad del artículo 2 del decreto legislativo 06, la transferencia, involucran pues un desplazamiento de la posesión, del dominio de la cosa. Pero ¿qué pasa cuando el adquiriente lo hace de buena fe? ¿Qué pasa cuando la persona efectivamente piensa que compra un bien lícito, pero es un bien ilícito? Lo compra con factura y todo eso. ¿El derecho penal puede ir contra ello? ¿Qué pasa cuando una persona usurpa un bien, lo gana, lo tiene durante muchos años, lo gana incluso por prescripción y lo registra? ¿El que lo compra podría ser objeto de un delito de recepción? Consideramos que no. Mientras se cumplan las reglas civiles de transferencia de propiedad, una persona no puede sufrir a la vez una responsabilidad penal por adquirir el bien. Segundo. Doctor, disculpe, y en el supuesto de que de repente el hijo lleve a la casa de la mamá un bien mueble hurtado y que lo tenga, digamos, una semana, y de ahí se sepa que ese bien es sustraído porque proviene de un hecho ilícito. A ver. Pongamos un poco más la figura. Ese bien es un bien registrable, te refieres cuando llega un bien mueble. ¿Es un carro, es un gato, es un mueble en ser? Digamos, una moto ya registrado, que le han sustraído a X personas. Este hijo lleva a la casa de la mamá un vehículo sustraído. Después de una semana, con las diligencias que realizan, llegan a ubicar el vehículo y allanan, digamos, la casa. ¿Podría resultar algún tipo de responsabilidad con la mamá? En absoluto. En absoluto. Así haya ¿Y por qué soy pasado categórico? 2, 3 semanas. ¿La mamá tiene un deber de comunicar un hecho ilícito de su hijo? No. No, uno, eso es básico. Pero hay otra cosa. ¿Por qué la mamá no es responsable penalmente? ¿Ya? Y esto tiene que ver con un criterio de acción y omisión. Artículo 11 del Código Penal. O sea, no la acción procesal, sino la acción como teoría del delito, acción, tipicidad, antijudicial, culpabilidad. ¿Ya? Para que una persona sea responsable penalmente, debe realizar una acción desvalorada, matar, secuestrar, lesionar, o debe hacer una acción desvalorada, una omisión desvalorada, omitir auxilio, ¿no? Por ejemplo, alguna omisión de denuncia en general. Primero, la madre no cometió ninguna acción, ella no hurtó ningún bien, y tampoco compró o adquirió un bien robado, que podría procesarla por receptación. Segundo, ella no hizo o no incumplió ningún deber de denunciar, o ella no omitió algo que es jurídicamente desvalorado. Vale decir, ella no tenía el deber de realizar nada, ¿no? Ella no tenía la obligación de denunciarlo en nada por el estilo. Los únicos que tienen un deber de denunciar son los policías y el Ministerio Público, no la madre frente a un hijo. Máxime. Ahí tú podrías replicarme, tú podrías decirme, el delito de encubrimiento personal o real, ¿dónde queda? Porque hemos descartado la acción de hurto, hemos descartado la acción de recepción, pero ¿dónde queda el delito de encubrimiento personal o real? Ese tampoco se da, porque el encubrimiento personal o real está exento cuando hay una especial relación entre el infractor y el supuesto encubridor.
Y esa relación especial que establece el Código Penal no señala exactamente relaciones filiales, pero son especiales relaciones de cercanía. Ya el Poder Judicial, a través de mucha jurisprudencia, ha revelado y ha dicho, perdón, la no obligación de denunciar a la madre al hijo, o del padre al hijo, o del hijo a la madre. Entre otras cosas, ¿eh? Es más, llevemos un caso mayor. Si llaman a la mamá al proceso, ¿pueden obligarla a ella a declarar contra su hijo? No. Exactamente, No. tampoco. Ni siquiera puede ser un órgano de prueba. Entonces hagamos la siguiente analogía. Si ni siquiera una madre está obligada a rendir una declaración o a declarar contra su hijo, menos va a estar obligada a denunciar. Quien no puede lo menos, no puede lo más. Y en este caso la analogía, que es inválida para el derecho penal, sí se puede dar porque se embonan parte. Muy buena tu pregunta, estimada Rosmirelli. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ti. Doctor, ¿puedo hacer otra pregunta? Bueno, Sí, más por que una supuesto. pregunta, yo tengo cierta duda. Usted acaba ya de tocar el tema. En los delitos de infracción del deber, al llegar al punto de la etapa de juzgamiento, ya en la etapa decisoria, en algunos casos he podido ver que a esta persona procesada lo absuelven de la responsabilidad penal, pero de cierta manera, no sé si es el término correcto, tiene responsabilidad por el tema de la reparación civil. Claro, es que Entonces, subsiste. claro, esa parte conceptual o esa parte procesal, ¿podría explicarme a lo mejor? Porque la verdad es que no Sí, entiendo claro. muy bien. Ya, mira, perfecto, excelente pregunta. Vamos a ir al artículo, si no me equivoco, 11 del Código Procesal Penal. Déjame que lo busque en este instante. Ya, primero, ¿por qué puede hacerlo? ¿Por qué un juez puede emitir una sanción de responsabilidad civil aun cuando haya un archivo de la causa? Primero, porque la ley lo faculta. ¿Y dónde la faculta? En el artículo 12, inciso 1 y 2, que me voy a permitir leer. Primero, Romero, la pregunta es legal. ¿Por qué el juez puede hacerlo? Porque la ley lo permite. Primera respuesta, que no se completa la respuesta ya. Pero primera respuesta es porque está facultado legalmente. Y recordamos lo que dijimos la vez pasada. Los funcionarios públicos, en este caso el juez, solo está facultado a hacer lo que la ley le permite hacer, ¿no? El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante un órgano de jurisdicción civil. Pese a que se opte por una de ellos, no podrá deducir. Una vez que se opte por una vía, la civil o penal, no puede ir por la otra, eso es clarísimo. Ahí habría litispendencia, eso está prohibido. Si la persecución penal no pudiera proseguir, ya sea que se extinga la reserva del proceso o se suspenda por alguna consideración legal, la acción civil derivada de derecho punible podrá ser objeto de persecución o ejercida en el orden judicial civil. Y aquí está lo importante. La sentencia solutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional, lo que tú me dices, pronunciarse sobre la acción civil derivada de un hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. O sea, la primera pregunta es ¿por qué el juez lo hace? El juez está facultado, puede hacer. La segunda, ¿por qué sí puede sancionar con indemnización a pesar que la sentencia es absolutoria? Porque la naturaleza de la responsabilidad civil es distinta a la naturaleza de la responsabilidad penal. ¿Y por qué? Porque uno, tienen elementos distintos. Hemos dicho que los elementos de la responsabilidad penal son la tipicidad, la categoricidad y la culpabilidad, y los elementos de la responsabilidad civil son otros. ¿Cuál es? Capacidad del sujeto, factor de atribución, antijuricidad, relación de causalidad y daño. Exactamente. Y otro,
porque la base de la responsabilidad civil es distinta a la base de la responsabilidad penal. La base de la responsabilidad civil es lo que hemos comentado anteriormente. La base de la responsabilidad civil es el daño. El daño efectivamente dado. La rotura de la cabeza, se rompió el hombro, la pérdida de un miembro, el choque de un carro, y la la fuente de responsabilidad penal es la culpabilidad. Vale decir, una persona que ha cometido un hecho completamente negado por la norma, no, sin ninguna causa de justificación, y a la vez que interioriza, o que sabe que lo ha hecho, ya sea porque no hay error, no hay ninguna causa de exculpación, sino sabe que lo que ha hecho está mal, sabe que matar es mal, viene una pena. Entonces, es distinta la naturaleza, los elementos, es todo distinto entre una cosa y otra. Una cosa depende de la culpabilidad y otra cosa depende del daño. Y aparte además porque lo permite el artículo 2, inciso 3 del Código Procesal Penal. Doctor, en ese caso, la verdad es que aún sigo con la duda. En estos delitos de infracción del deber, que en su mayoría se causa un perjuicio económico al Estado, si al causarse un perjuicio económico se está, repito, si al obtener una sentencia por reparación civil, una sanción por reparación civil, no es que se estaría demostrando un perjuicio para el Estado, una responsabilidad penal. No estoy entendiendo muy bien. ¿Puedes repetir tu pregunta? Disculpa. Me refiero a que si se ha advertido, si se está sancionando en los delitos de infracción del deber por una reparación civil, con eso no se estaría demostrando que se estaría causando perjuicio al Estado y de por No. medio se conllevaría una responsabilidad penal. No, al contrario. La relación es al revés. Solo si hay, no, primero no se descubre la reparación, la responsabilidad civil y luego el perjuicio, no. En base a que hay un perjuicio, no es que sea una reparación civil. La relación es al revés. Y pueden ser delitos de infracción de deber, te refieres a los delitos funcionariales, a los delitos contra la administración pública. Ya, pues, si hay un perjuicio, por ejemplo, peculado, 387, ¿ya? Hay una apropiación indebida de bienes públicos. ¿Esa apropiación indebida de bienes públicos causa un perjuicio? Sí. Porque causa un perjuicio es que hay responsabilidad civil. Porque causa un perjuicio es responsabilidad civil. Y porque causa un perjuicio y se cumplen los elementos del peculado, funcionario público, apropiación, caudales públicos, entre administración de los bienes, entre otros, hay responsabilidad penal. El perjuicio es la base, no es el resultado. El perjuicio es el origen, no es la razón. Mejor dicho, no es la conclusión por la cual uno debe sancionar o no. O sea, en otras palabras, si tú te das cuenta que hay un perjuicio patrimonial, va a haber responsabilidad civil. Pero ¿qué pasa si el sujeto es un inimputable? Rosmirelli, ¿qué pasa si el sujeto es un inimputable? Se lo absuelve penalmente. Penalmente, pero responsabilidad va a haber porque se quedó con el dinero, ¿sí o no? Sí. Claro, o sea, habrá responsabilidad penal seguramente en otros, en los cómplices. Porque entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si ha cometido en un acto de demencia temporal, en un acto de responsabilidad restringida, una demencia temporal, un momento de furia, agarró y por un estado de necesidad calamitoso, imagínate tú, pues que se iba a morir un familiar y agarra 100 soles de la caja? ¿Ha cometido un hecho de perjuicio contra el Estado? Sí. ¿Corresponde reparar civilmente al Estado? Sí, corresponde reparar civilmente al Estado. 100 soles más los daños y perjuicios y todo esto. ¿Corresponde responsabilidad penal? ¿Debería ir a la cárcel? No, tal vez hay una causa de inimputabilidad restringida temporal, ¿no?
Recuerda que los estados psicóticos, según el 20 inciso 1 del Código Penal, pueden ser permanentes o temporales, ¿no? Puede haber momentos de ira o momentos de cólera o estados de exaltación temporales y estado de completa oligofrenia o de completa persona fuera de la realidad que sean permanentes, ¿no? Por ejemplo, una persona con una dificultad para entender las cosas, una persona con inteligencia limitada, un oligofrénico, una persona con una enfermedad mental de retraso, etc., ¿no? Así podría ser, estimada Gracias, Rosemary. doctor. Muchas A gracias. ti, muy gentil. Bueno, estábamos hablando de la restitución como posibilidad de petición de acción civil ex delito. Lo otro es la reparación y lo otro es la indemnización. La reparación es básicamente de dar, hacer o no hacer, ¿no? Se cumple como una especie de costas del proceso incluso. Es entre comillas, muy entre comillas, como el interés de haber causado el daño. Es remediar el menoscabo sufrido por hurtar la cosa. Y la indemnización propiamente consiste en el pago de una determinada cantidad de dinero suficiente para cubrir todos los daños. La indemnización es cubrir todos los daños personales, patrimoniales, extrapatrimoniales, lucro cesante y todo. Lo que ocurre normalmente es eso, ¿no? Lo que ocurre normalmente es una indemnización. Pocas veces he visto restitución en sentencias penales, salvo que ustedes me puedan alcanzar una. Sobre la acción civil, el delito, para acabar el tema, es que obviamente tiene que ser el afectado, y el afectado lo puede hacer durante la etapa de investigación preparatoria, siempre que tenga una relación personal con el hecho, haya sido el afectado propiamente, o también puede ser sus hijos, mediante sucesiones intestadas respecto a eso. Por ejemplo, si hay un homicidio culposo o homicidio, se podrán constituir en actores civiles, los hijos del fallecido. Bueno, y obviamente cuando el delito es funcionarial, como hemos visto, es la Procuraduría, ¿no? Y el artículo 101, concordado con el Acuerdo Plenario 1/2011, establece pues que se dé antes de culminada la investigación preparatoria. Muy bien. Y la responsabilidad sería para cosas solidarias, ya me parece que no quiero andar más porque me voy a pasar de largo en el tiempo. Muy bien, señores, ¿alguna duda última? Le estoy pasando a Henry el PPT de hoy día, que nuevamente, como ustedes bien saben, es para ustedes, lo comparto con ustedes, así que nada, si alguno tiene alguna duda, voy a dejar ahorita mi correo electrónico para que podamos estar en contacto de cualquier cosa que necesiten. Le estoy pasando a Henry el PPT, que es para ustedes, y para mí ha sido un gusto. Les voy a dejar en la caja de comentarios mi correo. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente, finalmente, en mi querida Pucallpa. Así que, nada. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Henry. Gracias, doctor, por su brillante ponencia. Le agradecemos. Y Gracias. damos por concluida la sesión. Muchas gracias. 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 Nos vemos el próximo martes, doctores. Gracias, doctor. Muchas gracias. A ustedes, Gracias. muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Damos por culminar la sesión de hoy. Buenas noches con todos.